Bueno, buenas tardes. La clase pasada habíamos terminado de ver los grupos 1 y 2, los elementos alcalinos y alcalinoterros, y ahora lo que vamos a hacer es seguir en este orden, digamos. Vamos a ir moviéndonos grupo por grupo hacia la derecha en la tabla periódica, y vamos a tratar de ir viendo con qué nos encontramos, con qué tendencias nos encontramos, con qué patrón de reacciones, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, más o menos, yo voy a tratar de seguir el mismo esquema en todos los grupos que lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo cuáles son los elementos del grupo 13, ¿sí? Y qué es lo que tienen en común. Bueno, obviamente lo que tienen en común es la configuración electrónica, que está escrita ahí abajo. Tienen completo el orbital S y tienen un único electrón en un orbital P. Eso ya de por sí nos está dando la idea que estos elementos en principio tendrían la posibilidad de perder esos 3 electrones de valencia y aparecer en estado de oxidación más 3. Pero capaz que tenemos más posibilidades. Eso es parte de lo que vamos a ir viendo. Acá lo que les anoté, aparte de unas fotitos, es cuál es la estructura de la forma alotrópica más estable para los distintos elementos, ¿sí? En el caso del boro, por ejemplo, que es el dibujito que tienen más arriba, ¿sí? Acá en el centro, dice B12 al lado del nombre. La estructura, lo que pasa es que puse eso porque la estructura se basa en... No sé por qué eso se tranca. A ver. Se basa en icosaedros, ¿sí? Que están formados por 12 átomos de boro, que es lo que tienen acá en esta zona, ¿sí? Y los distintos icosaedros se van acomodando espacialmente y se van uniendo unos con otros y van formando una estructura tridimensional. Evidentemente esto está muy lejos de ser una de las estructuras compactas típicas de los metales que ustedes habían visto al empezar el curso. Esto no tiene nada que ver con un empaquetamiento compacto. Tiene mucho más aspecto de un sólido tridimensional, pero covalente, ¿sí? En donde hay enlaces muy direccionales, ¿sí? Entre los átomos involucrados. Y es que ya el boro, acuérdense que quedaba sobre esa línea que dividía metales y no metales, y de repente tenemos un aspecto visualmente, tiene un brillo, uno podría decir, tiene cierto brillo metálico, sí, pero la verdad que el boro no, difícilmente podemos pensar en el boro como un metal porque la mayor parte de sus propiedades corresponden a un metal, en realidad. Cuando bajamos en el grupo, en cambio, ya en el aluminio encontramos una estructura en una fase sólida que es una estructura cúbica compacta, típica de un metal. Y en realidad el aluminio es uno de esos metales comunes en la vida diaria. Todos estamos acostumbrados a ver cosas de aluminio, desde ollas hasta perfiles de ventanas, ¿sí? Nadie diría que el aluminio no es un metal. Sin embargo, el aluminio está cerca de esa zona de transición. Entonces, en algunas características nos va a recordar justamente que está cerca de esa línea divisoria y se va a diferenciar un poco del comportamiento de los otros metales que están más a la izquierda de la tabla periódica. Cuando bajamos, encontramos que, por ejemplo, el indio tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, pero es una estructura bastante distorsionada. O sea, podríamos considerarla como basada en una cúbica centrada en el cuerpo, pero con distorsiones. El talio tiene una estructura típicamente metálica, que es hexagonal compacta, pero el galio, que está justo ahí en el medio, abajo del aluminio y arriba del indio, tiene una estructura muy rara. Yo no le puse el dibujo de la estructura, la celda unidad, porque me pareció que confundía más de lo que uno podía ver ahí, porque parece como una cantidad de átomos todos entreverados, como que los hubieran tirado y como cayeron ahí quedaron. Pero en realidad, si uno se fija con detalle, el galio tiene una estructura muy complicada, pero que uno la puede describir de esta manera que está acá en la transparencia, que dice coordinación 1+6. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el galio está rodeado por 7 vecinos relativamente cercanos, uno más cercano, y otros 6 que están en parejas a diferentes distancias. Es que en realidad, mirando bien la estructura del galio en fase sólida, uno encuentra que
es como que los átomos de galio se juntaran de a parejas, ¿sí? Hay como parejas de átomos de galio que están más cercanos, ¿sí? Y la estructura consiste en una especie de empaquetamiento lo más compacto posible, pero de estas parejas de átomos, ¿sí? Definitivamente eso no es lo que uno espera en un metal. Y esto, vamos a ver que el galio es un elemento bastante especial. Así como habíamos visto que el berilio en el grupo 2 siempre nos mostraba un comportamiento diferente, acá en el grupo 13 el elemento que se va a salir de la regla siempre, o que nos va a mostrar cosas diferentes, es el galio, ¿tá? Y vamos a empezar a ver algunas cosas. Por ejemplo, yo en el grupo 1 y 2 le había puesto también una gráfica de cómo variaban los puntos de fusión y cómo variaban las entalpías de atomización al bajar en el grupo. Y acá tenemos estos datos. ¿Cómo varían las temperaturas de fusión? ¿Les parece a ustedes que es una variación fácil de explicar? ¿Es regular? No, no sigue ninguna tendencia. Es como que baja mucho desde el boro. Fíjense que el boro anda arriba de, esto está en grados Celsius, arriba de 2000 grados, es una temperatura muy alta. Baja al aluminio y baja el galio casi que un día de verano es líquido. Y después vuelve a subir un poco, pero lo que sube realmente, comparado con toda la bajada anterior, es como que casi que no importa. ¿A qué se debería esto? ¿Ustedes qué esperarían? Si hubiera un comportamiento típicamente metálico, al bajar de aluminio a indio, ¿qué es lo que esperaríamos? ¿Cómo tendría que ir variando el enlace metálico al bajar de aluminio a talio? Que vaya disminuyendo el punto de fusión. Esperaríamos que fuera disminuyendo, ¿sí? Y después nosotros hacemos siempre ahí un salto en el razonamiento que decimos, como va bajando el radio, va bajando el enlace metálico, entonces capaz que la temperatura de fusión también va bajando. Bueno, yo insisto en que la temperatura de fusión puede ser bastante complicada a veces, en algunos casos, de encontrar una tendencia o de explicar las variaciones con las que nos encontramos, ¿tá? Cuando uno trabaja con especies muy parecidas o con elementos que tienen todos la misma estructura, por ejemplo, de repente eso se cumple, de repente hay una tendencia regular en la variación de las temperaturas de fusión. Pero en este caso, en donde tenemos variaciones muy grandes en la estructura de la fase sólida, sería casi un accidente que tuviéramos una tendencia muy clara y muy fácil de explicar en la variación de los puntos de fusión. Acá lo que nos está mostrando la temperatura de fusión es, de alguna manera, la dificultad para desordenar un poco la estructura en el sólido y pasar a la estructura del líquido. Porque en la fase líquida no necesariamente se tienen por qué romper todos los enlaces, ¿sí? En la fase líquida alcanza con que alguno de los enlaces se rompa, alguna de las interacciones se venza y que permita cierta movilidad de los átomos. En el caso del galio, por ejemplo, uno podría imaginarse que estas parejas de átomos de galio que están unidos más fuertemente, tal vez ese enlace no se termina de romper, tal vez en la fase líquida nosotros seguimos teniendo especies dinucleares de galio que se pueden mover unas respecto a otras, pero es como que no terminamos de romper completamente todos los enlaces de la estructura. Si nosotros queremos de alguna manera ver cuál es la dificultad de romper completamente la estructura, ahí nos tenemos que fijar en los delta H de atomización. Y cuando nos fijamos en los delta H de atomización, ahí sí hay una tendencia a bajar en el grupo. Entonces, esta tendencia a bajar en el grupo en los delta H de atomización es mucho más general y depende mucho menos de cuál es la estructura del sólido. Porque en definitiva, el sólido va a tener siempre la estructura más estable posible. O sea, si el galio pudiera tener una estructura más estable adoptando un empaquetamiento cúbico compacto, lo haría. Evidentemente, para el galio es más estable la estructura media desordenada que tiene que una estructura más compacta. Ahora, cuando yo rompo completamente esta estructura y paso a la fase gaseosa con átomos completamente separados, lo que estoy viendo es una tendencia a bajar
esta energía al descender en el grupo. Lo que de alguna manera lo puedo interpretar como una disminución promedio de la atracción entre los átomos en el sólido, ¿sí? O sea, más allá de que hay distintos tipos de interacciones, yo lo que estoy observando es que siempre me termina costando mucho menos terminar de romper completamente la estructura de un sólido cuando estamos hablando de átomos más pesados, ¿sí? Y esto parece ser independiente de que en el boro tengamos un enlace covalente y en el talio tengamos un enlace metálico y en el galio tengamos una cosa ahí a medio camino, media rara, ¿sí? Entonces, moraleja, en los delta H de atomización probablemente nos encontremos con tendencias regulares y va a ser relativamente fácil de explicar, porque la atracción entre los átomos tiene que ir disminuyendo en promedio cuando los orbitales involucrados tienen el número cuántico principal cada vez más grande. Ahora, la temperatura de fusión está muy relacionada con cuál es, en detalle, cuál es la estructura del sólido y de qué manera esa estructura se pierde o se conserva parcialmente cuando el sólido se funde y pasamos a la fase líquida. Entonces, hay que preocuparse menos por las irregularidades en las temperaturas de fusión y concentrarse más en cómo varían los delta H de atomización. Esa es la moraleja, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que habíamos estado mirando cuando estudiábamos los grupos 1 y 2 era cómo variaban las energías de ionización para los distintos elementos. Acá, como tenemos 3 electrones de valencia, tenemos hasta 3 energías de ionización sucesivas. Acá tienen los valores y en la columna de la derecha tenemos la sumatoria de las 3. ¿Algo que les parezca que valga la pena comentar de esta tabla? No. Nada. Bueno, yo creo que en realidad hay bastantes cosas para comentar acá. ¿Se acuerdan cómo en el grupo 2, por ejemplo, que teníamos una energía de ionización, una primera y una segunda energía de ionización? La segunda energía de ionización, ¿no? En el grupo 2. ¿Cuánto más grande era que la primera? Porque no alcanza solo con fijarse en más grandes. También importa cuánto más grande. Era como 10 veces más grande. No, eso era para los alcalinos. Ah, sorry. Que Más estaba doble. sacando, Sí. un electrón que era del nivel anterior, de la configuración de gas noble anterior, y eso Claro. tenía una energía mucho más alta. En el caso de los alcalinos terros era menor. ¿Cuánto era? Alguien me parece que dijo. El doble, ¿no? Era Doble, más ¿no? o menos el doble, exactamente. Acá yo les puse entre paréntesis el número por el que hay que multiplicar la primera energía de ionización para llegar a ese valor. O sea, 2427 kilojoules es 801 por 3,0, más o menos, ¿sí? Y 3660 en I3 es el valor de 801 por más o menos 4,6. Fíjense que el factor por el que hay que multiplicar la primera energía de ionización para que nos dé la segunda es más o menos constante, ¿sí? Y el factor por el que hay que multiplicar para que nos dé la tercera también anda alrededor de 4,8, 4,9 en promedio. Pero lo que vemos acá es un salto, claramente, bastante marcado, al pasar de la primera a la segunda energía de ionización, porque obviamente nosotros esperamos que la segunda energía de ionización sea más grande que la primera, y la tercera más grande que la segunda, bla, bla. Eso ya lo sabíamos, porque eso, obviamente, estamos sacando un electrón de un átomo que queda cada vez más positivo, cada vez nos va a dar más trabajo. Pero acá lo que estamos viendo es que hay un salto mucho más marcado entre la primera y la segunda energía de ionización en el grupo 13 que en el grupo 2. ¿Por qué puede ser? Porque está sacando un electrón de un orbital P. Exacto. Estamos cambiando completamente la situación. En el otro caso, el segundo electrón salía del mismo orbital que el primero. Y acá eso es diferente. Entonces la primera energía de ionización relativamente baja comparado con la segunda, lo que nos está diciendo es que el electrón P sale más fácil que el S. Cosa que, a ver, ya lo sabíamos que tenía que salir más fácil. Pero de repente nunca habíamos caído en la cuenta que salía tanto más fácil, o todo esto más fácil. ¿Sí? Hay otra cosa acá en esta tabla que también se podría comentar.
¿Cómo es la tendencia al descender en el grupo en las energías de ionización? ¿O cómo debería ser? ¿No? Podemos empezar por lo teórico. ¿Cómo imagino yo, con lo que vi del curso hasta este momento, que deberían estar bajando las energías de ionización cuando yo desciendo en un grupo? Ir disminuyendo. Tienen que ir disminuyendo, ¿verdad? Eso era lo primero que vieron, las primeras cosas que vieron con Lucía. ¿Y me podrían explicar por qué esperaban que la energía de ionización disminuyera al bajar en el grupo? Porque el electrón que sale está en un orbital más externo, el cual tiene menos energía. Sí. O sea, se ve ¿Y menos depende solo atraído de por eso el la energía de núcleo. ionización? No. ¿De qué otra cosa dependía? ¿El tamaño? Pero el tamaño es más o menos que lo mismo que decir que el orbital es más externo, ¿no? Porque el Sí. tamaño es más grande cuando tenés un orbital más externo. Entonces es como el mismo argumento con otras palabras. Yo lo que digo es si puede haber algún otro factor que influya en el valor de una energía de ionización. La electronegatividad. No, ¿De la carga efectiva? no, porque la electronegatividad en realidad vos la definís a partir de la energía de ionización. La energía de ionización no es alta o baja porque la electronegatividad sea alta o baja. Eso es poner la carreta delante de los bueyes, es al revés. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, empezamos preguntando, ¿cómo esperaba yo que variara la energía de ionización? Me dijeron, espero que baje al descender en el grupo. Genial, esa es la tendencia. Pregunté por qué pasaba eso, y me dijeron que pasaba porque el número cuántico principal del orbital del que estoy quitando el electrón es más grande, entonces es más fácil sacar ese electrón. Que es lo mismo que decir que ese orbital es más grande, entonces en promedio el electrón está más lejos del núcleo, bla, bla, bla. La pregunta es, además de eso, además de el tipo de orbital, la energía de ionización depende de la variación en la energía de ionización puede depender de algún otro factor distinto al número cuántico principal del orbital. De Z efectiva. De Z efectivo, ¿verdad? Porque cuando yo me muevo en una fila, ahí el número cuántico principal del orbital es el mismo y sin embargo el Z efectivo va cambiando. Perdón, la energía de ionización va cambiando porque cambia el Z efectivo. ¿Cómo cambia el Z efectivo cuando yo bajo en un grupo? Aumenta. Aumenta, porque el número de protones aumenta. Entonces, por más que haya más electrones apantallando, el apantallamiento nunca es perfecto y el Z efectivo tiene que aumentar, se aumenta el Z. Si el Z aumenta cuando yo bajo, ¿eso cómo debería afectarme las energías de ionización? ¿Y tendrían que ser más altas porque están más atraídos? Tendrían que ser más altas, pero no es lo que pasa. ¿Eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que cuando yo desciendo en un grupo, el cambio en el número cuántico principal del orbital, del que saco el electrón, esa variación importa más que el aumento en la carga nuclear efectiva. ¿Eso está claro? ¿Está? Hay dos factores, se contraponen, pero lo que yo encuentro es que uno importa más que el otro, y ese que importa más es el que me define la tendencia. ¿Está? Bien. Ahora que ya aclaramos esto, ¿cómo varían acá, en este grupo, las energías de ionización cuando yo bajo? Así que ni varían. Que ni varían. Al aluminio los de abajo son bastante constantes, digamos. Sí. O sea, es como que igual no bajan tanto, es como que hay un sub y baja ahí, medio chiquito, pero Hay un sub y baja ahí, ¿no? Al pasar de aluminio a galio, todas suben. Después vuelve a bajar entre galio e indio, pero entre indio y talio, de nuevo, todas suben. A ver, acá quiero dejar claro una cosa. Cuando nosotros miramos cómo varía una propiedad, siempre podemos encontrar algún punto que se va de la tendencia. Eso tampoco nos tiene que preocupar demasiado, que haya un punto que se fue. Bueno, tampoco nos tenemos que matar tratando de pensar por qué ese punto nos da lo que nosotros queríamos. Pero es que acá no es un punto. Son muchos puntos, todos en el mismo lugar. O sea, hay algo diferente con el galio. Y hay algo diferente con el talio. ¿Está? No es que solo lo vemos en la energía de ionización 1, pero no lo vemos en las otras. Lo vemos
en todas. Es cierto igual lo que me decía, en definitiva parece que estas subidas como que al final como que no terminara bajando, como que la tendencia fuera a que se estancaran más bien los valores de energía de ionización, ¿no? Acá están las gráficas, fíjense la variación en la primera energía de ionización, es como que prácticamente quedan iguales los valores, pero ojo que acá también es un problema de la escala, ¿no? Si yo estoy poniendo en el eje Y una escala de 0 a 8000, la variación que yo voy a ver en la gráfica tiene que ser bastante grande para que yo la pueda ver. Ahora, de todos modos, es bastante claro que en el galio y en el talio hay una subida. ¿Sí? Y no es solo en una energía de ionización, es en todas. Y esto puede tener algunas consecuencias. Pero primero que nada, ¿podemos explicar por qué será que pasa esto? ¿Alguna idea? Evidentemente, el número cuántico principal del orbital del que vamos sacando el electrón va aumentando. Ahí no hay misterio. Entonces, si pasa algo raro, vamos a tener que ir a buscar la explicación en el otro factor que influía en las energías de ionización. Y el otro factor, el único otro factor, es el Z efectivo. Entonces, vamos a ver qué está pasando con los zetas efectivos y vamos a fijarnos en números, ¿sí? Acá en esta tabla yo les puse la variación de la carga nuclear efectiva que ve el electrón 4s. Perdón, el electrón en el orbital S. ¿Sí? 3 en la primera fila, 4 en la segunda. Entonces fíjense, por ejemplo, cuando yo me muevo de sodio a magnesio, el Z efectivo aumenta. Hay un protón más en el núcleo, y el Z efectivo aumenta más o menos en 0,8 unidades, o sea que el electrón adicional apantalla más bien poco en este caso. Y cuando paso de magnesio a aluminio, de nuevo, agrego un protón más en el núcleo, y el Z efectivo vuelve a aumentar más o menos 0,8, 0,7, sí, más o menos 0,8 de nuevo, de 3,3 a 4,1. ¿Sí? Cuando bajo de sodio a potasio, la diferencia entre un núcleo de sodio y un núcleo de potasio es que el potasio tiene 8 protones más. Entonces el Z efectivo igual no aumenta tanto, pero aumenta de 2,5 a 3,5, una unidad. Tengo 8 protones más, pero también tengo 8 electrones, una capa cerrada de gas noble, bla, bla. Aumentó de 2,5 a 3,5. Cuando bajo de magnesio a calcio, lo mismo, aumenta de 3,3 a 4,4. Un poco más que una unidad, apenas. Pero después del calcio empiezan a aparecer los elementos 3D. Y cuando yo me voy moviendo por la serie 3D, ven que el Z efectivo va aumentando, despacito, pero va aumentando sobre el electrón S, porque acá se van metiendo los electrones D, ¿sí? Acá va a haber una configuración de 1, de 2, y así sucesivamente, y vamos aumentando de a un protón en el núcleo, y la carga nuclear va aumentando más despacito, no aumenta como entre potasio y calcio, que aumentaba 0,9 unidades, 0,8 más o menos, pero va aumentando. Hasta que al final, cuando llego al galio, resulta que terminó aumentando un montón. Entonces, la diferencia entre sodio y potasio, que está abajo, era de una unidad. Entre magnesio y calcio, que es el que está abajo, era de poquito más de una unidad. Pero entre aluminio y galio, resulta que hubo un salto mucho más grande, de más de casi 2,1 unidades de carga. ¿Por qué? Porque la diferencia es que entre sodio y potasio, o entre magnesio y calcio, la diferencia entre esos dos núcleos es solo 8 protones. Pero entre aluminio y galio hay 18 protones de diferencia. Porque se metieron en el medio los 10 elementos de la serie 3D. Y eso tiene como consecuencia que el Z efectivo del galio aumentó más, aumentó bastante más de lo que yo me esperaba, ¿sí? Cuando bajo de aluminio a galio. Este mismo fenómeno, esto que hace que el galio tenga un Z efectivo que es más alto de lo que yo me esperaba, lo voy a observar también en el caso del talio. Porque en el caso del talio, cuando yo bajo de indio a talio, en vez de 18 elementos,
hay 32 elementos en el medio, porque acá empiezan a jugar los 14 lantánidos. Los 14 lantánidos están antes que la serie 5D, que es lo que está inmediatamente antes del talio. Entonces, de nuevo, al pasar de indio a talio, tengo un aumento en la carga nuclear total y en la carga nuclear efectiva más alto que cuando pasaba, cuando hacía esa bajadita en los elementos de más arriba. ¿Se entiende? Entonces, este Z efectivo más grande de lo que yo esperaba es lo suficientemente más grande como para alterarme la tendencia descendente que yo habría observado en otro caso. ¿Se entendió? Capaz que hice mucho entrevero con las palabras. Ustedes me dirán. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿De acuerdo? Entonces, este efecto lo vamos a observar también en las electronegatividades, porque las electronegatividades las podemos calcular a partir de las energías de ionización. Por más que acá estoy poniendo una tabla de electronegatividades de Alder y Rocho, si ustedes usan electronegatividades de Pauling o electronegatividades de Mulliken, la tendencia va a ser la misma. Del mismo modo que había un aumento en la energía de ionización al pasar de aluminio a galio, debido a ese aumento en el Z efectivo, también va a haber un aumento acá en la electronegatividad al pasar de aluminio a galio. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, en los periodos siguientes también tenemos acá una subida en lugar de la bajada que habríamos esperado si este factor no existiera. De hecho, podríamos graficar las electronegatividades de esta manera. ¿Sí? Acá en el eje X tenemos el valor de la electronegatividad y en el eje Y tenemos, cada lugar es una columna de la tabla periódica, ¿no? Acá es donde tenemos el problema con el galio, ¿sí? Nosotros habríamos esperado que la electronegatividad del galio de repente anduviera por acá, pero resulta que se corrió. Es más alta de lo que esperábamos. Y ese fenómeno lo vemos también en los grupos que están a la derecha. Lo vemos en el grupo del carbono. Acá el germanio tiene una electronegatividad más alta que la del silicio. Lo vemos en el grupo del nitrógeno. Un poco más alta que la que nosotros habríamos esperado, ¿no? Si siguiéramos la tendencia. O sea que en el periodo 4, nosotros vamos a tener muchas veces una diferencia. O sea, cuando pasamos del periodo 3 al 4 al 5, encontramos ahí ciertas irregularidades. Encontramos como un diente de sierra. Recién se le cortó y no se le escuchó nada. ¿A partir de cuándo se cortó? ¿Qué estaba diciendo? En esta diapositiva mismo. Sí, que el Estabas en silicio... el Germano, creo. Nada, simplemente lo que estaba diciendo es que de la misma manera que observamos un corrimiento hacia valores mayores para la electronegatividad del galio, que queda con una electronegatividad mayor que el aluminio, también vemos que este fenómeno se repite en los grupos que están a la derecha. El germanio tiene una electronegatividad mayor que el silicio. Y lo seguimos viendo hasta acá, en el grupo del oxígeno también, el selenio tiene una electronegatividad mayor que el azufre. Recién en los halógenos empieza a corregirse de alguna manera este tema, pero aún en los halógenos, el bromo tiene menor electronegatividad que el cloro, pero igual tiene una electronegatividad un poco más grande que la que habríamos esperado si la tendencia fuera más regular. ¿Sí? O sea, este fenómeno que vemos acá es característico de los elementos del cuarto periodo. Nosotros muchas veces vamos a decir que hay un fenómeno de alternancia en el cuarto periodo, porque cuando nosotros venimos bajando en un grupo cualquiera, ¿sí? Las propiedades cambian al pasar de nitrógeno a fósforo, pero después en el arsénico es como que volvemos para atrás y otra vez seguimos la tendencia al bajar al grupo 5. ¿Sí? Ese fenómeno, ese comportamiento que parece un diente de sierra, ¿sí? Es lo que nosotros le llamamos fenómeno de alternancia. En realidad es una palabra nada más para describir esto que estamos viendo, no es una explicación. Que yo diga que algo, que estoy viendo un fenómeno de alternancia, no es la explicación. La explicación es el aumento más alto en el Z efectivo de los elementos del cuarto periodo
que surge como resultado de la presencia de los elementos en la serie 3D inmediatamente antes del galio. ¿Sí? No me digan que se cortó de nuevo y que tengo que repetir todo. No, no. No, ahora se te escucho entendió. bien. Porque ahí, si no, cada vez que lo repita lo voy a ir haciendo más cortito. Porque me voy cansando. Bien. Entonces, antes de seguir, primera cosa, se dan cuenta que en todos los grupos, al llegar al periodo 4, podemos encontrar un comportamiento especial. Primera cosa. Primera cosa que podemos generalizar, ¿no? Que no vale solo para el grupo 13, sino para el resto de los grupos del bloque P. Vamos a ver, antes de seguir, algo de los estados de oxidación. En esta tabla yo lo que les puse fue algunos compuestos representativos como ejemplo de los estados de oxidación comunes que pueden encontrar para los elementos de los distintos grupos. Quiero que recuerden que lo que va variando cuando yo me muevo a la derecha en la tabla periódica en los elementos representativos es el número de electrones de valencia, que va variando desde 1 en los alcalinos a 8 en los gases nobles. ¿Sí? Entonces, si le llamamos n a este número de electrones de valencia, nosotros vamos a encontrar que todos los elementos representativos, casi todos, vieron que en química inorgánica siempre hay una excepción, para cualquier cosa que yo diga, siempre hay una excepción, pero casi todos los elementos representativos podemos encontrarlos en su estado de oxidación máximo va a ser igual al número de electrones de valencia. ¿Sí? Y eso es lo que tienen representado, ejemplos de esto es lo que está representado en la primera fila. ¿Sí? Para el grupo 1, estos compuestos que tenemos acá, el litio y el sodio aparecen en estado de oxidación 1, el calcio aparece en estado de oxidación 2, estado de oxidación 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este óxido de xenón. Si creían que los gases nobles no podían formar compuestos, vayan dejando esa idea de lado porque sí pueden formar compuestos. No todos los gases nobles, pero algunos como el xenón, de hecho, reaccionan y forman compuestos. ¿Sí? Fíjense que probablemente me di cuenta ayer de noche que en las transparencias que subí, acá en vez de boro, dice berilio. Se me escapó una E. ¿Está? Corríjanlo, pues si no parece que aparece ahí el berilio, se perdió y cayó en el grupo 13. Y si ustedes hacen la cuenta, van a ver entonces que en todos estos compuestos que están en la primera fila, el estado de oxidación del elemento del grupo coincide con el número de electrones de valencia de ese grupo. Otro estado de oxidación común para los elementos representativos es el estado de oxidación N-2. O sea, acá en este compuesto de talio, por ejemplo, el talio aparece con estado de oxidación más 1. El número de electrones de valencia del grupo era 3, ¿sí? 3 menos 2, 1. ¿Sí? Entonces va a ser común encontrar compuestos del grupo 13 en estado de oxidación 1, o no es que sea común, es una palabra complicada. Podemos encontrar bastantes compuestos de elementos del grupo 13 en estado de oxidación 1, elementos del grupo 14 en estado de oxidación 2, del 15 en 3, y así sucesivamente. ¿Estos son los únicos estados de oxidación? No, definitivamente no. Hay otros estados de oxidación, pero los más comunes, o a veces los que vamos a ver en compuestos estables, normalmente son el estado de oxidación N o el N-2. ¿Sí? Hay excepciones, como todo, pero nos podemos quedar con esa idea general, al menos como primera aproximación al tema. Entonces, enfocándonos concretamente en el grupo 13, por ejemplo. Acá yo en esta tabla les puse todos los halogenuros de todos los elementos del grupo 13. Todos los halogenuros que están reportados, digamos, que alguien ha preparado alguna vez, y que alguien ha caracterizado, y que son más o menos estables. Y cuando digo estable acá, no me estoy refiriendo a la termodinámica, estoy queriendo decir que lo puedo tener en un frasco ahí en el laboratorio. ¿Está? Si ustedes se fijan, en la primera parte de la tabla, en los 4 primeros renglones, todos los compuestos, todos los halogenuros que tenemos ahí de boro, aluminio, galio, indio y talio, el elemento del grupo 13 está en estado de oxidación más 3. El halogenuro, obviamente, siempre está como más 1. Y en la parte de abajo de la tabla tenemos halogenuros
donde el otro elemento está en estado de oxidación +1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir los elementos que están ahí puestos entre paréntesis? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quiero decir que esos elementos, que esos compuestos, alguien los preparó, alguien los caracterizó, pero que son muy inestables. De repente yo uso la palabra caracterizar y nunca expliqué lo que es. Nosotros normalmente decimos que un compuesto, caracterizar un compuesto quiere decir que yo le mido a ese compuesto un conjunto de propiedades que me permiten identificarlo, que me permiten reconocerlo. Un conjunto de propiedades justamente que sean características de ese compuesto, ¿sí? Y que me permita diferenciarlo de otro. ¿Tá? Si yo estoy en el laboratorio y obtengo un compuesto nuevo, ¿sí? Yo no alcanza con que yo lo tenga ahí adelante mío. Yo, para decir esto es un compuesto nuevo, tengo que dar datos, tengo que decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué propiedad tiene? Una forma de caracterizarlo puede ser hacer un análisis elemental para saber cuál es la estequiometría, pero eso es solo el primer paso. Otra forma de caracterizarlo podría ser, si yo tengo cristales, determinar cuál es la estructura cristalina, en el caso de que sean sólidos. Otra posibilidad sería medirle un espectro infrarrojo, medirle un espectro de resonancia magnética nuclear, medirle un espectro de reflectancia electrónica, medirle cosas. A ustedes, yo que sé, un espectro infrarrojo de repente nunca vieron, les suena a nada, pero lo que quiero decir es que alguien dice que un compuesto está caracterizado cuando se le midieron algunas propiedades que nos dan, digamos, cierta certeza de que esa fórmula que estamos escribiendo está bien. ¿Sí? Entonces, estos compuestos que están entre paréntesis son compuestos que fueron caracterizados pero que son muy inestables. ¿Está? ¿Qué clase de inestabilidad? Bueno, por ejemplo, estos compuestos de galio que están acá abajo, entre paréntesis, lo que se observa es que este cloruro de galio en estado de oxidación +1 se dismuta muy fácilmente a galio 0 y cloruro de galio 3. O sea, un poco lo mismo que pasaba con o que nosotros habíamos deducido que podía pasar con un metal alcalino en estado de oxidación +1. ¿Sí? El +1 era un estado de oxidación inestable porque el +1 se dismutaba en 0 y +2. Acá lo que vemos con esta serie de compuestos de galio es que el galio +1 dismuta en galio 0 y galio 3. En el caso de los compuestos de talio que están arriba, entre paréntesis, ese cloruro de talio, ese bromuro de talio, son compuestos que se reducen espontáneamente, se libera una molécula de halógeno, por ejemplo, el tricloruro de talio se descompone solo, con facilidad, dando cloruro de talio 1 y una molécula diatómica de cloro. Pero los pusimos ahí entre paréntesis de todos modos porque, bueno, en determinadas condiciones ese compuesto se puede preparar y se puede conservar el tiempo suficiente como para medirle sus propiedades y como para estar seguros que realmente tiene esa fórmula. Lo interesante de esta tabla no son los compuestos que están escritos nada más, son también los compuestos que faltan. Si ustedes se fijan, hay algunos espacios vacíos acá. Por ejemplo, lo que nos está diciendo esta tabla es que no hay halogenuros de boro en estado de oxidación +1, ni halogenuros de aluminio en estado de oxidación +1. El aluminio 1 se ha podido preparar. Alguien alguna vez lo obtuvo y alguien alguna vez lo caracterizó, pero es todavía recontra inestable y se dismuta inmediatamente para dar aluminio 0 y cloruro de aluminio 3. O sea, es tanto más inestable. Los haluros de aluminio 1 son tanto más inestables que los de galio que ni siquiera da para ponerlos entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, esto tiene cierta ambigüedad, porque dependiendo del libro que ustedes lean, le va a decir, no existen. El cloruro de aluminio 1 no existe. Pero de repente agarran otro que le dice, bueno, sí, existe, hay que prepararlo a una temperatura especial, en unas condiciones rarísimas, y una vez que uno lo obtiene, lo mira y se descompone. ¿Está? Entonces muchas veces cuando ustedes vean algo que le dice, tal compuesto no existe, recuerden que puede ser que nunca nadie lo haya sintetizado, pero también que no existe puede querer decir que es tan inestable que a todos los efectos prácticos es como que no lo puedo tener, no lo puedo usar. ¿De acuerdo? Entonces,
parece claro si el comportamiento de los haluros nos está dando una pista del comportamiento más general de todos los compuestos que existen, del boro y del aluminio. Lo que nos está sugiriendo esta tabla es que el boro y el aluminio en estado de oxidación +1 no deben de ser muy estables. Y que casi siempre van a preferir estar en estado de oxidación +3. Los compuestos en estado de oxidación +3 sí son estables. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Que el estado de oxidación +1 empieza a aparecer en el caso de los elementos más pesados del grupo. A partir del indio ya es un estado de oxidación razonablemente estable, y en el talio es lo suficientemente estable como para que tengamos todos los ejemplos, porque en el caso del indio, por ejemplo, el fluoruro de indio 1 aparentemente no se puede obtener, pero con el talio sí. Es como que el estado de oxidación +1 se va haciendo más estable en estos compuestos cuando bajo en el grupo. Y lo contrario, por decirlo de alguna manera, pasa con el estado de oxidación +3, porque fíjense que hay varios compuestos de talio en estado de oxidación +3 que sí son inestables. Sacando el fluoruro, que es estable, el cloruro y el bromuro son inestables, y el triyoduro de talio nunca fue preparado. Insisto, no quiere decir que no pueda venir alguien el año que viene y prepararlo, pero el hecho de que hasta ahora, en los últimos 200 años, nadie lo haya preparado y lo haya caracterizado, nos está sugiriendo que en caso de que exista debe ser un compuesto bastante inestable. ¿Se entiende esto que estoy discutiendo con esta tabla? Sí, se entiende. Sí, Profe, Entonces, una consulta, profe. dale, ¿A qué se debe la estabilidad esa? voy a llegar. Ah, ok. ¿Está? Porque primero quería que entendieran qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y acá simplemente estoy resumiendo qué es lo que está pasando, y lo estoy resumiendo con exactamente las mismas palabras con las que ustedes lo pueden encontrar esto en cualquier libro de química inorgánica. Le va a decir, al descender en el grupo, el estado de oxidación +3, el estado de oxidación +1 se va volviendo más estable. ¿Sí? Sobre todo arranca con galio a aparecer el estado de oxidación +1 y termina siendo el más estable de los dos en los compuestos de talio. Esto es lo que le van a decir en cualquier libro. ¿Ok? Esto, que es bastante característico de la química del talio, nos hace pensar en lo siguiente. Si el talio prefiere formar talio +1 y no talio +3, acá en esta diapo nos estamos fijando cómo sería la configuración electrónica del talio +1. El talio +1 lo que tiene que hacer es perder un electrón P, ¿verdad? Nos quedaría estos dos electrones de valencia, no se irían. El talio +3 implicaría la pérdida de todos los electrones de valencia. El hecho de que el talio prefiera quedarse como talio +1 le hizo pensar a alguna gente hace mucho tiempo que estos electrones 6s eran más inertes. Inertes en el sentido de que, bueno, de que no quieren salir, que no quieren hacer nada, que no quieren jugar con los otros amiguitos. Entonces, es como que no se involucran en la formación de enlaces. Y a este par de electrones se le llama el par inerte. ¿Sí? Entonces, por extensión, a este fenómeno de que el estado de oxidación N-2 se va haciendo más estable cuando yo bajo en el grupo, se le conoce como el efecto del par inerte. ¿Está? Ahora, obviamente, decir que este par es inerte no es una explicación de nada, porque en todo caso me voy a tener que poner a explicar y por qué es inerte, ¿no? Pero es el nombre que se le da, efecto del par inerte. Si queremos explicarlo, generalmente la forma que nosotros tenemos de explicar tendencias es con ciclos termodinámicos. Y entonces vamos a intentar lo mismo en este caso. Si queremos ver la estabilidad del estado de oxidación +1, podríamos hacer dos cosas. Podríamos ver cuán estable es respecto a la dismutación, en 0 y +3, esa sería una posibilidad, que fue lo que hicimos con los metales alcalinoterros. O podemos ver cómo es la facilidad con que se da esta reacción que tenemos escrita en esta diapositiva.
¿sí? Este tipo de reacciones se llaman reacciones de adición oxidativa. Porque el nombre parece raro, pero en realidad lo que está ocurriendo es que X2, esa molécula de halógeno, se adiciona, ¿sí? Se suma al compuesto MX y el metal se está oxidando de +1 a +3. Por eso se llama adición oxidativa. ¿Está? ¿Y por qué pongo esta reacción? Porque esta reacción a veces ocurre experimentalmente. Quiero decir, la opuesta, por ejemplo, ocurre experimentalmente. Yo les decía que el cloruro de talio 3 se descomponía espontáneamente para dar el cloruro de talio 1 más una molécula de cloro. O sea, es exactamente esta misma reacción al revés. Es la reducción disociativa. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es estudiar cómo varía el delta H para esta reacción cuando yo me muevo en el grupo. Puedo comparar, por ejemplo, el caso de aluminio, que es el más liviano, que yo sé que va a estar favorecido el estado de oxidación +3, lo comparo con el talio, que es el que está más abajo. ¿Sí? Esta reacción tiene que ser más favorable para el aluminio, que se oxide a estado de oxidación +3, que para talio. ¿Sí? De hecho, sabemos que nos tiene que dar eso, porque ese es el comportamiento experimental que estuvimos viendo. Nos puede quedar la duda, ¿a qué se deberá que esta reacción sea menos favorable para talio? ¿Será que en el caso del talio el compuesto en estado de oxidación +1 es mucho más estable? ¿O capaz que lo que puede pasar es que el compuesto de talio en estado de oxidación +3 sea menos estable? ¿O capaz que son las dos cosas? Pero eso no lo podemos saber hasta que no empecemos a ver los valores numéricos en un ciclo termodinámico. ¿Sí? Entonces vamos a plantear el ciclo. Acá está planteado para aluminio, ¿sí? Para un halógeno cualquiera, en su estado estándar. Esta doble E que estoy poniendo acá es estado estándar. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque yo noté al corregir los parciales que ustedes en general a cualquier cosa que es X2 le ponen gas abajo. Ante la duda, gas. Y no es así. No todas las cosas que son moléculas diatómicas son gases. El flúor y el cloro son gases, pero el bromo es un líquido a temperatura ambiente. Son moléculas diatómicas, pero el estado de reacción es líquido. Y el yodo es un sólido. Entonces, si yo quiero calcular el delta H, tengo que partir del halógeno en el estado de estándar que corresponda. ¿Sí? Entonces, yo podría descomponer esta reacción en este ciclo. Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo acá. Lo primero que estoy haciendo acá es, este compuesto estoy suponiendo que es iónico, ¿sí? Y que lo estoy disociando en los iones aluminio más y X menos en fase gaseosa. Eso es el inverso de la energía de red. Acuérdense que las energías de red las definíamos como un valor negativo. Acá tenemos que aportar energía para romper la red, o sea que tiene que haber un signo de menos. Esa es otra cosa que a ustedes los confunde enormemente cuando hacen ciclos termodinámicos. Ponen cualquier signo. Cuando le pinta ponen más, cuando le pinta ponen menos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay que ser muy coherente, hay que tener claro cuál es la definición que estamos usando. Se puede definir al revés, la energía reticular. Pero en todo caso, hay que avisar antes y decir, bueno, yo estoy definiendo la energía reticular de esta manera, entonces, definida de esta manera, los signos tienen que ser consistentes. ¿De acuerdo? Porque si no, después vamos a hacer la cuenta no te da. Después lo que estamos haciendo es rompiendo, primero, pasando esta molécula del estado que corresponda a gas. Si es sólido, de sólido a gas, si es líquido, de líquido a gas. Después que la tenemos en fase gaseosa, la rompemos. Y después que la rompemos, cada uno de los átomos agarra un electrón. O sea, es la suma de varios términos, ¿verdad? Todo eso lo resumí en el delta H de formación del anión X-. ¿Sí? Como son dos, hay un 2 acá adelante. En la etapa que está abajo, lo que estoy haciendo es simplemente oxidar el aluminio. O sea, le estoy quitando 2 electrones y por lo tanto, eso es la suma de la segunda más la tercera energía de ionización. Y en la última etapa, lo único que estoy haciendo es recombinando estos iones y formando el
compuesto en estado de oxidación más 3 del aluminio. Esta delta H lo puedo asociar a una nueva energía de red siempre que suponga que esa especie es iónica. Y bueno, voy a suponer que es iónica porque si no, ¿qué hago? Arranco pensando que es iónica y veo si me funciona el razonamiento. El subíndice 1 en la U de la izquierda y el subíndice 3 en la U de la derecha simplemente están referidos al estado de oxidación del metal en el haluro que se forma. ¿Sí? Entonces, la suma de todos estos términos me daría esto. Simplemente agrupé las energías de red de esta manera. ¿Sí? Porque me pintó. Los valores de delta H de formación de los distintos iones halogenuros en fase gaseosa están acá. ¿Sí? Esto lo pueden calcular o lo pueden sacar de una tabla. ¿Sí? O sea, este valor de menos 249, ¿a qué sería igual? Sería igual a un medio de la energía de disociación del enlace flúor-flúor más la electroafinidad del átomo de flúor. Porque la molécula diatómica de flúor es un gas. En el caso del yodo, como la molécula de yodo, como el yodo en su estado estándar es un sólido, lo primero que tendría que considerar es el delta H de sublimación, un medio del delta H de sublimación, más, ahí sí, un medio de la energía de disociación yodo-yodo, más la electroafinidad de yodo. Acá yo ya hice la cuenta. ¿De acuerdo? Y vemos una tendencia regular a disminuir a medida que aumenta el halógeno. Vamos a poner números. Yo calculé las energías de red. ¿Por qué calculé las energías de red y no tomo valores experimentales de un libro? Bueno, porque, para empezar, no tengo un cloruro ni un fluoruro de aluminio 1, porque justamente estamos hablando de que no existía, o que si existía era muy inestable, que apenas da el tiempo de medirle nada, nadie le midió un delta H de formación a estos compuestos. Entonces, estamos estimando las energías reticulares usando la ecuación de Kapuscinski. Este es el factor 1,07 por 10 a la 5, es el factor para que nos dé en kilojoules, y los radios los tenemos que poner en picometros. El radio del aluminio más 1 también es algo que me lo tengo que imaginar, porque no tengo un radio medido de aluminio más 1, no hay cristales de aluminio más 1, pero uno puede estimar cuál puede ser el radio del aluminio más 1, uno sabe, por lo menos sabe que tiene que estar entre el radio metálico del aluminio 0 y el radio del aluminio más 3. Hay formas de estimarlo, no vamos a entrar en eso. Pero haciendo esas estimaciones, acá tenemos valores para las energías reticulares de los compuestos en estado de oxidación más 3, en estado de oxidación más 1, la diferencia, y esta es la suma de las dos energías de ionización sucesivas del aluminio. Y hice el cálculo para los compuestos de flúor y de cloro. ¿Sí? La gracia de esto es comparar con los compuestos de talio. Acá están en rojo los valores de U sub 1, simplemente para que ustedes tomen nota y se den cuenta que evidentemente la energía reticular para el catión más 1, ¿sí? Para el compuesto con el catión más 1, nos da un valor mucho más chico, un valor absoluto, que la energía reticular cuando teníamos un catión más 3, pero eso ya lo sabíamos, tenemos un catión más 3 y encima en vez de 2 iones tenemos 4, la energía reticular nos va a dar mucho más negativo para el tricloruro o para el trifluoruro que para los compuestos de aluminio en estado de oxidación más 1. Vamos a hacer el mismo razonamiento. Si hacemos el mismo razonamiento con talio, tenemos una tablita igualita con talio. Pero vamos a ponerlo todo junto en la misma diapositiva para poder comparar. ¿Sí? Acá a la derecha, wow. Acá a la derecha simplemente están los valores que resultan de todo este cuenterío. ¿Sí? Estos valores no son idénticos a los que tienen ustedes en la diapositiva que subí, porque por alguna razón, bueno, por alguna razón no, ayer me puse a revisar estos números y me di cuenta que había hecho mal la cuenta el año pasado. Se ve que no había agregado el término correcto, y la cuenta me había dado mal, pero la tendencia me había dado la misma. Entonces lo que quiero justificar, me andaba bárbaro el año pasado, igual que este año. Pero si ustedes hacen
la cuenta con estos números, van a ver que estos son los correctos. Espero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que el delta H para esta reacción, ¿sí? Tanto para el caso del aluminio, tanto con flúor como con cloro, este delta H, el delta H de esta reacción es muy negativo. ¿Eso qué quiere decir? Justamente lo que ya sabíamos, que el aluminio 1 se va a oxidar con mucha facilidad a aluminio 3. Se va a oxidar más fácilmente cuando el compuesto que forma es un fluoruro. Pero eso es fácil de explicarlo, porque en realidad el átomo de flúor, el elemento flúor, es un oxidante mucho más fuerte que el cloro. De hecho, el flúor es uno de los oxidantes más fuertes que se conocen. Todos los halógenos son oxidantes, pero a su vez, a medida que uno sube en la familia, el halógeno más liviano es el más oxidante de todos. Entonces, el flúor es un elemento muy oxidante, y al flúor le resulta recontra fácil oxidar aluminio 1 a aluminio 3. Pero incluso con cloro, la oxidación también se da. ¿Qué pasa en el caso del talio? ¿Qué es lo que estamos observando en el caso del talio? Bueno, si ustedes se fijan, acá hay un valor negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el trifluoruro de talio se puede formar por esta reacción que tenemos escrita ahí arriba. ¿Y se puede formar por qué? ¿Porque al talio le gusta el estado de oxidación 3? Bueno, no, yo diría que se forma porque el flúor es un oxidante muy bueno y no hay quien se le resista. Cuando en vez de flúor tenemos cloro, acá lo que estamos viendo es un delta H bastante positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que para el caso de talio con cloro, esta ecuación que tenemos acá arriba va a estar muy desplazada ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, hacia el estado de oxidación más 1. A mí me interesa mucho discutir los valores que obtuvimos acá, porque el hecho de que esta reacción para talio y flúor de un valor de menos 700, nos está diciendo que cuando el oxidante de flúor, el talio 3, se forma y está re contento. O sea, eso que decimos de que el estado de oxidación más estable del talio es el más 1, en lugar del más 3, es como todo en química inorgánica. Es una de estas generalizaciones ambiguas que hacemos todo el tiempo, porque en el caso de los compuestos con flúor, es más estable el trifluoruro que el monofluoruro. O sea, cuando el talio se combina con flúor, el estado de oxidación más 3 le resulta recontraestable. O sea, el estado de oxidación más estable de un elemento no depende solo de él. Depende también de con quién se está combinando. Entonces, cuando yo digo el estado de oxidación más estable del talio es más 1, bueno, ¿qué quiero decir ahí? Porque si depende de con quién se combina, lo que estoy queriendo decir ahí es que en la mayoría de los compuestos que forme el talio, lo vamos a encontrar en el estado de oxidación más 1. Eso es lo que quiere decir que el estado de oxidación estable del talio es el más 1. No quiere decir que siempre, con cualquier cosa, no podamos encontrar un compuesto estable de talio más 3. Lo que quiere decir es que la mayoría de los compuestos estables de talio son compuestos de talio más 1. ¿Ok? O sea, por eso me parecía que es importante decir esto, porque si no, después queda como medio esquizofrénico todo el tema, ¿no? Porque yo estoy diciendo, no, el talio 1 es el estable, y acá tengo un talio 1 que se oxida a talio 3 con total facilidad, con un delta H negativo recontra grande. Entonces es como contradictorio. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo acá con estos números es simplemente que al talio le va a costar mucho más ser oxidado que al aluminio. O sea, el efecto del par inerte, en definitiva, lo que nos está diciendo es que la oxidación de los elementos más pesados de cada grupo se va haciendo cada vez más difícil. No quiere decir que no se pueda oxidar, depende de con qué garrote les pegue. Lo que quiere decir es que es más difícil simplemente. Tanto que para los elementos más livianos, ¿sí?, se oxidan tan fácilmente que en realidad tenemos muy pocos compuestos estables en estado de oxidación más 1, como es el caso del aluminio. ¿Está claro eso? Otra cosa que podemos ver en estos números es que
la estabilidad de los compuestos en estado de oxidación +1, ¿sí? Si ustedes comparan el fluoruro de aluminio con el fluoruro de talio en estado de oxidación +1, si lo comparamos por la energía de red, no es que el estado de oxidación +1 se estabilice particularmente en el caso del talio, ¿sí? Es más bien una cuestión de la combinación de cuánto se estabiliza uno con lo que se desestabiliza el otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo duplicado esto? No sé. A ver, ¿tienen alguna duda hasta acá? No. No. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá en esta tabla? Esta tabla también, ya les voy avisando, acá este número, no sé qué me dio ayer por revisar, y empecé a encontrar errores. Seguro que debe haber más, y no los vi, pero este número, en esta tabla, estaba mal. Decía un número demasiado negativo, un disparate. Un número tan negativo que el galio 1 sería recontrastable en solución acuosa, y no es así. ¿Está? ¿Qué tenemos acá en esta tabla? ¿Hay algo que vean que les llame la atención? Algo que me puedan decir de la química de los elementos del grupo 13 basándose en la información que están viendo acá. Que los elementos más livianos son más oxidantes, agentes oxidantes. O sea que ellos se reducen. Otra vez. Que los elementos más livianos, los de arriba, se reducen más fácil en el estado de oxidación +3 que los más pesados. Que el valor sea más negativo, lo que quiere decir no es que el +3 se reduce más fácilmente, todo lo contrario, quiere decir que el 0 se oxida más fácilmente. Tenés razón, me confundí. ¿Está? Es bastante fácil confundirse con eso, y por eso cada vez que le muestro una tabla de potenciales de reducción, pregunto lo mismo, para que traten de pensarlo, y para que vean si se están entreverando con eso, para que presten atención a eso. Estos valores negativos, lo que nos está diciendo es que los elementos tienen tendencia a oxidarse, lo cual no es raro, porque de última es lo que le hacen los metales, ¿no? Aunque acá hay alguno que no es muy metal. ¿Qué pasa con el boro? Es menos negativo que el aluminio. Sí, el número sí, pero digo, ¿qué le pasa al boro? Químicamente. ¿Es un semimetal? ¿Eh? No escuché, perdón. Perdón, es un semimetal. Sí. ¿Y? Se supone que cuando uno compara valores así en una columna, está comparando algo comparable, valga la redundancia, ¿no? Cuando yo acá tengo el potencial de reducción aluminio 3 a aluminio 0, potencial estándar, supongo que estoy en un pH 0, con una concentración de protones 1 molar. El aluminio 3, ¿cómo está en esa solución? Porque sabemos que así, sin ropa, no está. Hidratado. ¿Qué tiene? Hidratado, como Está acuario. hidratado. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay moléculas de agua que están cerquita de él, no sé cómo decirlo. Está coordinado Coordinadas. por agua. Coordinado, ahí va, coordinado. Coordinadas. ¿Cuántas? 6. Miren, si tienen duda, tiren 6. ¿Está? 75% de las veces le van a pegar. Si además de tirar al voleo, tienen un poquito de idea, van a acertar casi siempre. Hay
pocos elementos donde ese número no es 6 y vamos a ir comentando cuando no sea 6. Así que si están un poco atentos, no le van a errar. El agua, el aluminio 3 está así en agua. ¿Está? En agua, en un pH muy ácido. Concentración de protones en 1 molar es un pH muy ácido. ¿Y el boro cómo está? Ni idea. A ver. ¿Como la especie de hidroxo? No. A ver, sigan probando. Como un oxoanión. ¿Cuál oxoanión? Borato. ¿Cómo sería la fórmula de eso? Como la que está abajo, pero sin los protones. A ver, pero si tenés una concentración de protones 1 molar, ¿cómo se va a desprotonar? Para que vos poder desprotonarte... Claro, para otro lado. A ver, o no hay ningún protón al lado tuyo, entonces empezás a tirar protones, o sos un, no sé, un Rambo profesional que le enchufa protones a cualquier cosa. No. Háganme el favor, miren, generalmente la clave a cualquier pregunta que yo hago está escrita. Esto que está escrito acá, ¿qué quiere decir? Quiere decir justamente que el boro 3 en solución acuosa no va a estar como acucatión, va a estar como esta especie que se llama ácido bórico, que en realidad es una cosa así. Vamos a volver a ver esto dentro de poquito rato. ¿Está? Esta es la forma que se encuentra el boro más 3 en solución acuosa a un pH 0. No como acucatión. Entonces, si no es comparable, este valor de acá, no lo tengo que mirar. Porque ¿qué voy a deducir? ¿Que cambia, que sube, que baja, que es más negativo, que es menos negativo? Sí, todo bien, pero es que es otra cosa. El proceso de reducción no es comparable. En los demás casos, en galio, en indio, en talio, ahí sí voy a tener siempre el otro metal, el metal que toque, y estoy incluyendo al galio en la categoría de metal, aunque deja mucho que desear, y también voy a tener 6 moléculas de agua coordinada. Entonces, ahí la situación es comparable. ¿Está? Por eso está esta aclaración, porque si no, nadie le aclararía esto. La aclaración lo que quiere decir es, cuidado, el primer renglón no tiene nada que ver con los renglones de más abajo. Si usted quiere buscar una tendencia, olvídese del primer renglón. ¿Está? Entonces, presten atención a la información que está escrita. ¿Por qué insisto en esto? Yo, a ver, capaz que ustedes no agarran un libro de química inorgánica nunca más en su vida, después de salvar el examen o incluso antes del examen. Pero ustedes pueden agarrar, siendo profesionales, información en un folleto, en una ficha técnica de la empresa o en Google, en Wikipedia, ¿sí? Y ustedes tienen que poder, lo que tienen ahí adelante, tienen que prestar atención a lo que está escrito. Aunque parezca que no sirve para nada, dice cosas, ¿está? Entonces, quiero que practiquen en eso. Cuando quiero comparar potenciales de reducción en solución acuosa, habían visto unos diagramas con Lucía, ¿no? Unos diagramas de este tipo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Qué veían acá? ¿Qué información hay acá diferente a la de la tabla anterior? Que ahí vemos la estabilidad, ¿no? La estabilidad. ¿Esa información no estaba en la tabla anterior? Te permitía dar más fácil si dismutaba. ¿Acá alguno se dismuta? O si coproporcionaba, creo que era Ajá. el otro término. ¿Pero eso no lo podías ver en la tabla? Sí, podía, sí. Lo que le dice es el estado de oxidación más estable y cómo va a estar la especie. Mirá,
Acá te dice cómo va a estar. No creo que haya grandes diferencias en lo que te muestra, pero como que está más gráfico, que esa es la diferencia. Exacto, exacto. No hay nada acá que no esté en la tabla anterior. Nada. Lo único que, si yo quiero ver con una tabla, si este se dismuta, o este coproporciona, o no sé qué cosa, tengo que hacer alguna cuenta, tengo que agarrar un lápiz, tengo que acordarme la ecuación, no sé qué, despejar algo. Acá simplemente lo miro y ya tengo una idea más rápida, pero la información es exactamente la misma. ¿Está? Lo que pasa que es eso, la veo más fácil, la interpreto más rápidamente. ¿Sí? Acá yo me doy cuenta que el talio 3, por ejemplo, es oxidante y que va a reducirse con relativa facilidad a talio 1, porque está en bajada. ¿Sí? Y veo que el aluminio se va a oxidar a aluminio 3 más fácil que el galio 0 a galio 3. ¿Por qué? Porque esta bajada es más grande. Ustedes si tienen que escribir esto en el examen, no digan la bajada, digan la pendiente. Ustedes hablen bien. ¿Está? Pero yo, como ya sabía el examen, puedo decir la bajada. Entonces, este diagrama no tiene información nueva. Y la otra cosa que alguno de ustedes dijo, acá se ve cuál es el estado de... No, acá no se ve nada. Acá se ve lo mismo que se veía en la tabla. Acá, para saber que esto en realidad es un acuocatión, eso no lo ves en el diagrama. Eso tenés vos que saber química. Ustedes tienen que saber que un metal en estado de oxidación 3, en agua, en un medio ácido, está como acuocatión. Ninguna tabla se lo va a decir, ni ningún diagrama de Frost se lo va a decir. Porque el diagrama de Frost no es para que lo mire un arquitecto, es para que lo mire un químico. Y un químico tiene que saber eso, justamente. ¿Sí? Entonces, en el diagrama no hay nada distinto que en la tabla. Solo que es más fácil y más rápido de repente tener una idea del comportamiento químico de estas especies en solución. Y acá vemos, por ejemplo, que la pendiente que une el 0 con aluminio 3, galio 3, indio 3, talio 3, va subiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el estado de oxidación más 3 se va volviendo cada vez menos estable cuando bajo en el grupo. El efecto del par inerte. ¿Ok? Ahora, viendo ese diagrama de Frost y mirando los valores negativos de los potenciales de reducción, lo que queda claro es que si esos valores son negativos, estos metales tienen que poder reducir protones a hidrógeno gas en un medio ácido, ¿no? De eso se trata el potencial de reducción. O sea que nos está dando información sobre el tipo de reacción que pueden dar estos elementos. Y a mí me interesa particularmente que cuando ustedes me dicen esto se puede oxidar y puede reducir al agua o no sé qué, siempre ustedes al lado tienen que escribir la reacción. Si ustedes me dicen, este es un óxido básico, tienen que escribir la ecuación que muestra de qué se trata eso. ¿Sí? No vale que ustedes me lo redacten como un poema y que me digan, esto se oxida y no sé qué. No, escriban la ecuación. En un examen tienen que escribir la ecuación. Porque solo cuando ustedes son capaces de escribir la ecuación acorde con lo que dijeron hablando, es que ahí yo me convenzo que ustedes entendieron qué es lo que están diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le va a pasar a los elementos del grupo 13? Vamos a dejar el boro por un momento, porque el boro tiene que ser diferente. Entonces vamos a concentrarnos en los demás primero. ¿Qué le va a pasar a todos estos elementos si yo lo pongo en un medio ácido, en agua en un medio ácido? La tabla de potenciales me decía que todos se tienen que oxidar. Y eso efectivamente es lo que encuentro. ¿Sí? Acá está en forma, el primer ejemplo es, acá tenemos la oxidación del aluminio en un medio ácido, ¿sí? Que podríamos haberlo escrito así en realidad, porque que sea sulfúrico me da igual. Puede ser nítrico, puede ser perclórico.
se va a oxidar el aluminio. Lo que le pasa al sulfato me tiene sin cuidado, no le va a pasar nada, va a seguir ahí nadando en la solución, porque sulfato, si es que es soluble el compuesto que se forma. Pero si es, por ejemplo, con ácido nítrico, seguro que el nitrato de aluminio es soluble, y por lo tanto lo que voy a tener es esto. ¿Sí? No quiero que me escriban aluminio 3 acuoso. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora ustedes saben que ese acuoso en realidad lo que quiere decir es que se está formando esta especie. Entonces quiero que me escriban esa especie, porque eso es lo que realmente hay en solución. ¿Sí? ¿Qué pasa con el galio en un medio ácido? Va a pasar lo mismo. Acá en esta ecuación yo lo único que hice fue escribir en forma esquemática el proceso. Obviamente, esto no está igualado. Si ustedes lo quisieran escribir igualado, ¿cómo lo harían? Harían lo mismo que la ecuación que está en verde, y donde dice AL ponen GA. Eso es todo. Y para el indio igual. ¿Y para el talio? ¿Qué pasa con el talio? Lo mismo, pero en vez de poner un +3 es +1. ¿Y por qué pasa eso? ¿Alguien se sorprende de eso? No, si dijimos que era más estable el +1. Era más estable, y de hecho en el diagrama de Frost vos veías que pasar de talio 0 a talio +1 tenía una pendiente negativa. Pero pasar de talio 0 a talio +3 tenía una pendiente positiva. Una pendiente positiva, ¿qué quiere decir? Que el talio no se puede oxidar a talio 3 y reducir protones a hidrógeno. El potencial de reducción de protones a hidrógeno era el 0 de la escala. Entonces, si la pendiente es positiva, esa reacción no puede ir. A lo único que se va a oxidar el talio en un medio ácido es a talio 1. ¿Sí? O sea que lo que estamos viendo acá es simplemente, lo que vemos acá al final, es una manifestación del efecto de par inerte en el talio. ¿Sí? ¿Qué pasa con agua pura? Bueno, con agua pura, a ver, los potenciales de reducción van a cambiar, ¿no? Ustedes tendrían, si el agua pura, estamos hablando de agua pH 7, ustedes tendrían que usar la ecuación de Nernst para calcular cuál sería el potencial de reducción. Van a ver que si ustedes suben el pH, la reducción del agua se va haciendo cada vez más difícil. Pero en el caso del aluminio, ¿sí? El potencial igual debería darle para oxidarse, aún en agua pura. Pero acá dice que el aluminio no reacciona con agua pura, dice que se pasiva. Si yo no le hubiera dicho que se pasiva, ¿ustedes qué me hubieran...? Si yo le hubiera preguntado, ¿el aluminio se oxida en presencia de agua pura? ¿Ustedes qué me habrían contestado? ¿Que no? ¿Por qué? Porque un día de lluvia no se me oxida la ventana. Sí, exacto. O sea, a veces hay gente que dice, ¿cómo me voy a acordar yo de memoria? Bueno, fantástico, pero no te tenés que acordar de memoria de cualquier cosa, pero hay cosas cotidianas que uno sabe. Las ollas no se descomponen cuando uno le pone agua, y ni siquiera cuando uno hierve el agua. Y las ventanas no le pasa nada cuando llueve. ¿Y qué es lo que está pasando? También lo pueden buscar, lo pueden googlear el día del parcial, si no se acuerdan. Pero bueno, a ver, no es difícil reconocer que hay algunos metales comunes que no reaccionan con el agua y que se pasivan. El aluminio es uno de esos casos. Se forma, como siempre, una capa de óxido, o a veces una mezcla óxido-hidróxido, que es muy adherente, que se pega a la superficie del metal y que lo blinda de una reacción posterior. Por eso las cosas de aluminio, las ollas, empiezan a quedar, no tienen a veces un brillo metálico, empiezan a quedar como opacas, como blancuzcas, y si alguien tiene de esas abuelas histéricas con la limpieza y que le frota una esponja metálica, si usted le frota una esponja metálica al aluminio ese blancuzco, empieza a ver que brilla de nuevo, porque claro, lo que están haciendo es remover esa capa de óxido mecánicamente. ¿Qué pasa con
agua a un pH alcalino. ¿Qué pasa con una solución muy básica? Acá nos dice que el aluminio reacciona. Y nos da esta reacción de acá, que la volví a escribir. Saqué el sodio, porque que sea hidróxido de sodio no viene a cuento, da igual, ¿sí? Lo que estoy teniendo es aluminio en un medio alcalino, estoy planteando la reducción a hidrógeno gas, y la única diferencia acá es cuál es la especie que se me va a estar formando de aluminio 3 en agua en un pH muy básico. Y la especie que se forma es esta. ¿Alguna vez vieron algo parecido a esto? ¿Una fórmula parecida a esa vieron alguna vez? ¿La clase pasada, por ejemplo? Se formaba una especie parecida con el berilio, ¿no era? Con el berilio, exactamente, se formaba un tetrahidroxoberilato. Esto se va a llamar tetrahidroxoaluminato o, para los amigos, aluminato, y ya está. ¿Cuándo se formaban estas cosas? Estos hidroxocomplejos, ¿cuándo eran estables? ¿Qué habíamos dicho en el caso del berilio? Porque era un fósforo formado esto, ¿no? Tenía que ver, ¿no? Tenía algo que ver con que los óxidos fueran anfóteros y todas esas cosas. O sea, siempre que se formaban estas cosas era que teníamos un óxido anfótero. Pero ¿qué hacía que tuviéramos justamente Era esta un situación? átomo muy pequeño con la carga positiva grande, en este caso aparte porque es más 3. Exacto, exacto. Acá lo que estamos hablando es de un átomo que capaz que no es tan pequeño, porque está en el tercer periodo, pero tiene una carga más grande. Entonces, acá lo que estamos viendo es un parecido entre el berilio y el aluminio, una de esas típicas relaciones diagonales, de esos comportamientos que tienen el aluminio y el berilio que los hacen parecidos. Este es uno de esos casos, es la formación de hidroxometalatos estables. ¿Y que se forman por qué? Porque el acuocatión, la especie que tenemos ahí arriba, esta especie, estos hidroxocomplejos van a ser estables siempre que estas especies sean muy ácidas. Cuando yo tengo un catión muy cargado y chico, cuando un catión donde la relación carga sobre radio es muy grande, el acuocomplejo es muy ácido, tiende a perder con facilidad protones. De hecho, solo podemos tener el desacuocomplejo a pH 0, ¿sí? Porque ya empezamos a subir un poquito el pH y esto empieza a desprotonarse, y puede desprotonarse lo suficiente como para quedar solo con grupos hidroxo coordinados, ¿sí? Cuando estos hidroxocomplejos son lo suficientemente estables, eso va a tener como consecuencia que los óxidos formados se pueden disolver también en un medio básico. ¿Sí? Voy a terminar con esta nomás, o a ver, no, vamos a terminar por acá, pues ya estamos casi en la hora. Y díganme si tienen alguna pregunta. No,